This is, yeah. Perfect. Yeah. So thank you very much. Here. Perfect. Thank you for the opportunity Gracias por la to present oportunidad here de today. presentar You're aquí el going día to de hear a hoy. lot Van a of the escuchar same mucho acerca themes, I think, throughout our del three mismo tema. presentations in Creo this que a lo largo session. de las tres And presentaciones se so va a I'm going to repetir go on and mucho, de talk a manera little que bit voy a about the hablar un approach poco from acerca del abordaje the management for clinical and pathologic complete responders. I don't have any respondedores disclosures. completos patológicos. What I'd like to cover Lo during que the me time gustaría of cubrir my durante el brief, tiempo de 20 minutes mis cortos 20 minutos aquí arriba, voy a discutir el quién, qué, cómo y el porqué del manejo de estos respondedores completos patológicos. Voy a hablar acerca de la diferencia entre la respuesta clínica y de acuerdo a patología, y después voy a ver algunos de los resultados de los que ya hablamos rápidamente, pero el manejo no operatorio para los pacientes que tienen una respuesta clínica completa. Este sería el algoritmo clásico, ciertamente en Estados Unidos. Este es el algoritmo de tratamiento que hemos ya seguido durante décadas. Pero creo que lo que está sucediendo a medida de que adquirimos más conocimiento y más información de las biopsias líquidas, como se mencionó previamente, por los factores genéticos adicionales presentes en el tumor, ahora estamos cambiando la manera como abordamos el cáncer rectal y nos estamos preguntando si todos los pacientes necesitan el mismo tratamiento y si lo que necesitamos es entonces un abordaje más personalizado. Y lo que vamos a discutir en esta sesión es si necesitan o no una cirugía. Así que la pregunta es, ¿por qué querríamos preocuparnos por una cirugía? Si está perfectamente bien, si la hacemos bien, ha evolucionado con los años, pero la realidad es que el hacerse una cirugía por cáncer de recto tiene impactos significativos para los pacientes en sí mismos en términos de calidad de vida y en la morbilidad asociada por esta cirugía. Así que la opción, si es que existe la opción de dar una cirugía y de salvar al paciente y de hacer una cirugía que preserve órganos, ciertamente tendrá varios beneficios potenciales. Así que, como les dije, vamos a cubrir diferentes categorías. Lo primero que vamos a cubrir es el quién. Tratar de entender el concepto de la incidencia de la respuesta clínica completa. Y luego vamos a hablar de el cuándo. ¿Cuándo hay que evaluar a estos pacientes en cuanto a su respuesta al tratamiento? El cómo podemos evaluar la respuesta, qué métodos a utilizar. Y después vamos a pasar al por qué. ¿Por qué queremos revisar esto? ¿Y por qué vamos a considerar un abordaje no quirúrgico? Y también revisar cuáles son los resultados de la observación. Para la primera parte, el identificar a la respuesta clínica completa. Aquí tenemos una amplia variedad y amplio rango de resultados ya publicados en la literatura. Y podemos incluso extenderlo. Ya tenemos resultados de hasta 40% de mejoría. Pero esto estará muy relacionado al tiempo que se someten a quimio y radiación, y también se ha mencionado en este artículo en el Lancet, en el cual añadir quimioterapia adicional luego de la radiación también es una opción. Así que, ustedes ya vieron este artículo. De hecho, este es de nuestro grupo en el MD Anderson y es importante el entender un poco acerca de esta incidencia, de manera que nuestro grupo de pacientes, todos estos fueron pacientes que tuvieron cáncer rectal avanzado, más o mayor o igual a T3, todos estos se sometieron a quimioterapia o radiación adyuvante y todos estaban con tumores bajo, menos de 5 centímetros del reborde, y lo que encontramos es que en 18% de nuestros pacientes encontramos una respuesta patológica completa. Ahora, en términos de la resección quirúrgica, como ya se mencionó antes, pudimos disminuir la incidencia de las colostomías permanentes tras el uso de los procedimientos preservadores de recto y del esfínter. Como ustedes vieron, ya estas gráficas las vieron hace unos minutos. El grado de respuesta que presentan estos tumores se correlaciona directamente con sus resultados oncológicos, y es muy importante el poder reconocer que estas curvas de respondedores completos, cómo se presentan y qué tan baja es la tasa de recurrencia, porque si consideramos un abordaje no quirúrgico, nuestro abordaje tendrá que tener resultados similares a estos. En este caso de los respondedores completos, la recurrencia fue solamente 1% y la recurrencia sistémica fue solamente 7%. Así que si cambiamos un poco la velocidad y nos vamos al punto de cuándo hacer una evaluación, ahora nos vamos a ir al momento de tratar y cuándo seguir. Como ya mencionamos antes, hay una correlación entre el tiempo que esperamos para tratar y cuánto va a responder el tumor.
y simple y sencillamente vamos a tener un tiempo entre la quimio y la radiación para ver una respuesta apropiada, pero probablemente también empieza a disminuir a los 3 o 4 meses. En las revisiones sistemáticas que se han publicado se ha demostrado que como mínimo hay que esperar casi 8 semanas y esto va a resultar en un aumento directo en la respuesta patológica completa. Así que uno de los estudios del doctor Abergama, que fue publicado hace algunos años, esta es una serie un tanto nueva, pero nos da la respuesta a qué sucede si añadimos más quimioterapia, muy similar al estudio de Long Kellering. Este estudio es un tanto más simple porque aquí incluyeron la quimioterapia con 5-FU. No utilizaron FOLFOX, sino 5-FU. Y aquí es importante reconocer antes de ver los resultados que hubo una gran proporción de tumores tempranos en estos pacientes, alrededor de 70% totales y alrededor de 40% T2 y 60% negativos a ganglios. Pero en general, si vemos las tasas de respuestas, encontramos una preservación de órganos de hasta 50% en estos 70 pacientes, simplemente aumentando un poquito de quimioterapia luego de la radiación. Y fueron capaces de hacer un abordaje observacional en estos pacientes y esto pudo seguirse en más de la mitad de los pacientes y tuvieron una tasa de falla de alrededor de 25% para la totalidad de los pacientes. En cuanto a cómo, hay mucho debate presente, aunque se está dilucidando un poco más en cuanto a cómo hay que evaluar la respuesta clínica completa. Así que para tratar de entender el por qué es importante, si ustedes quieren evaluar una respuesta completa, básicamente lo que quieren hacer es predecir quiénes son esos pacientes que no tienen ninguna actividad tumoral que haya quedado luego de la terapia. Y mi colega, el doctor Rodríguez, conjuntó esto, pero los estudios de cada una de estas instituciones nos muestran diferentes datos. Lo que podemos reconocer es que la respuesta clínica completa fue razonablemente alta y el resultado en cuanto a la respuesta patológica completa nos dice que la verdad se equivocaron alrededor del 30 a 40% de las veces. Aquí sí que ahora la pregunta es, ¿cómo podemos hacer que la respuesta clínica se acerque a la respuesta patológica? Porque una respuesta clínica completa no significa que se tenga una respuesta patológica completa. Nuestros métodos de evaluación no son lo suficientemente sensibles como para decir que van a ser los mismos, la clínica y la patológica, pero nos estamos acercando unos a los otros. Aquí voy a utilizar un ejemplo. Por ejemplo, este paciente de 59 años de edad tenía un tumor entre T2 y T3 que estaba de grado bajo, menos de 5 centímetros del reborde anal, y como pueden ver se encuentra en el endomecio del recto, y tenemos un tumor anterior y fue tratado con quimio y radiación con la idea de que íbamos a tratar de seguir un abordaje preservador de esfínteres. Y lo que pueden ver en esta imagen endoscópica es que el paciente tenía un tumor muy pequeño, localizado muy distal, no tan lejano de la línea dentada. Cuando lo evaluamos 7 semanas después del tratamiento, se darán cuenta que este ganglio linfático está sustancialmente más pequeño. Hay una pequeña franja en la imagen de la derecha que representa una señal de cicatriz. Ya no hay tumor viable. Y cuando vemos dentro de la imagen se ve muy bien. Solamente la cicatriz que quedó, no hay ninguna masa recidivante por el tumor. Así que, y vamos a regresar a esto después. El paciente requirió una biopsia, aunque de manera rutinaria no la hago, pero aquí logramos demostrar que aún había adenocarcinoma residual en la pared rectal. Pero lo que es incluso más interesante es que luego de que hicimos la prostatectomía robótica y la anastomosis colorectal, aún presentaba un ganglio que era positivo en el mesorrecto también. De manera que esto representa los retos a los que nos enfrentamos al evaluar estos pacientes. Tenemos muy buenos estudios, fantásticas imágenes, podemos tener muy buena idea de cómo están estos tumores, pero sigue siendo un reto el predecir quién es quién en cuanto a la respuesta. Entonces, ¿qué tenemos a la mano? Ciertamente tenemos el examen físico, que es un componente muy importante. Tenemos la evaluación endoscópica, tenemos las resonancias magnéticas de alta calidad y también tenemos algunos estudios que han tratado de investigar el valor de la PET-CT en estos estudios y también evaluar las características tumorales y genéticas para poder predecir quiénes son los que se pueden salvar de la cirugía. Pero en la realidad,
En este momento, basándose en los datos de dos grupos esenciales, hay algunas herramientas esenciales que tenemos que utilizar al evaluar a nuestros pacientes y también hay herramientas no esenciales. Y las llamo esenciales y no esenciales, ¿por qué? Porque los datos no apoyan el uso rutinario de las no esenciales. El examen físico, el poder hacer una evaluación digital si tienen alguna nodularidad palpable, incluso a nivel submucoso que pueda ser reconocible y que no se vea en la evaluación endoscópica es muy importante. Hay que ver la localización del tumor primario, debe de haber evidencia de una cicatriz saludable y no se debe de ver ulceración, ni masa residual, ni nodularidad. Y finalmente, tenemos muchos datos actualmente que están apoyando el uso de la resonancia magnética como adyuvante. No es bueno sola, o por lo menos menos efectiva que el examen físico en sí mismo. Es muy efectiva, sin embargo, cuando se combinan todos estos abordajes. Y otra cosa no esencial que les mencioné es la biopsia. El problema con la biopsia es que tenemos una muestra muy sutil y muy localizada de lo que solía ser una área tumoral muy grande. No se pueden hacer muestras de los ganglios linfáticos ni tan profundo en la mucosa, disculpen, por lo tal no se recomienda tanto la biopsia. Las tomografías no tienen ni la resolución ni la calidad como para ser de utilidad en este debate. Y hay algunos estudios que se han hecho con la PET-CT que muestran ciertas evidencias de respuesta basándose en la PET de alta especificidad, pero los datos hasta el momento no confirman que sea benéfico. Y por último, hay algunas personas que se han enfocado en las firmas genéticas y han tratado de identificar si estas firmas genéticas pueden ayudarnos a predecir a aquellos pacientes que van a tener una mejor respuesta, pero esto sigue siendo un trabajo abierto. Así como les mencioné, estos tres son los componentes esenciales, porque a medida como que se han evaluado con el tiempo, por ejemplo, ya salió este artículo que fue un cohorte prospectivo que revisó a 50 pacientes. Y lo que hicieron fue identificar a aquellos que tuvieron una respuesta exitosa de una respuesta clínica completa, ya sea por una respuesta patológica o porque ya no tenían recurrencia a nivel local a más de 12 meses. Lo que hicieron es utilizar un examen digital, evaluación endoscópica y la resonancia magnética con imágenes sopesadas por difusión. Y lo que hicieron es añadir los tres métodos y pudieron acertar el 98% de las veces en cuanto a su predicción de si sería un respondedor completo. Pero de manera interesante, incluso con los tres métodos en conjunto, aún había un riesgo de 15% de operar a personas que presentaran una respuesta completa. Esto quiere decir que aún así estaban subdiagnosticando o subpronosticando. Y lo interesante acerca de la resonancia magnética es que nos permite tener imágenes endoluminales y también profundas en la pared rectal para poder evaluar también la enfermedad en ganglios linfáticos. Ahora la pregunta que nos hacemos es ¿por qué? Y esto es una serie de estudios en cuanto a resultados. Tenemos una muy buena diapositiva de resumen y esto viene de un artículo de revisión reciente. Son diferentes artículos y obviamente el doctor Albert Gamma ha sido el investigador más importante en esta área. Muchos de los estudios son de su grupo. Y también tenemos otros estudios representativos de Estados Unidos y de Europa, pero lo que podemos ver es que los resultados en general han sido muy buenos. La falla locorregional, de hecho, está muy baja y la sobrevida libre de enfermedad y la sobrevida global en general es muy buena a largo plazo. De manera que ciertamente se han hecho muchos progresos en los últimos 7 años al mejorar los criterios de selección y al tener más conocimiento de las oportunidades a la mano. Así que también es importante el reconocer que a medida que revisamos estos resultados, ha habido diferentes criterios de inclusión en los diferentes estudios. Y hay que tener en mente que, por ejemplo, en los datos de la doctora Albert-Gamma, para su estudio más reciente, 20% tenían un cáncer rectal de alrededor de T2. Esto es en promedio. Y que hay muchos resultados muy prometedores en cuanto a disminuir el intervalo que se tiene entre el tratamiento y la evaluación de seguimiento. También resultados prometedores en cuanto a la quimioterapia adyuvante y neoadyuvante. Y otro factor muy importante es el concepto de ser más selectivos y el poder hacer una evaluación completa.
Pero lo que también es importante de reconocer es que, bueno, no en todas estas series, pero en muchas de estas series hay raros casos, pero siguen sucediendo, en los cuales los pacientes no son resecables una vez que tienen una recidiva. Y esta es una parte muy importante a reconocer, en particular cuando se discute esta opción con los pacientes. Quiero presentarles esto como ejemplo de empujar un poco los límites. Este es otro ejemplo donde desafortunadamente o afortunadamente, dependiendo de cómo lo vean, la realidad es que aún no somos lo suficientemente buenos para predecir quién va a recidivar o no. Y probablemente tendremos que esperar a más datos antes de tomar decisiones. Pero este es un caso de un paciente con 63 años de edad con un tumor voluminoso que estaba extendiéndose al músculo rectal. Era una enfermedad T3, T4, nodos positivos. Como podrán ver, era una carga tumoral muy fuerte y estaba ya necesitando una intervención abdominal. Se puede ver un tumor muy voluminoso en la imagen endoscópica. Aquí lo que hicimos fue tratarlo con quimioterapia y radiación. El paciente también decidió tener quimioterapia adicional. Recibió FOLFOX. Tuvimos una primera evaluación de su respuesta luego de 11 semanas, luego de quimio y radiación. Tuvo varios ciclos de FOLFOX en ese momento y como pueden ver, tanto en la resonancia magnética, que no muestra la cicatriz que esperábamos ver, pero sí vemos que sigue habiendo tumor viable aquí. En la imagen endoscópica también vemos que no tuvo éxito en cuanto a llegar a una respuesta completa. Y en todos estos estudios, en este punto se recomendaría el seguir con la cirugía, y es lo que le recomendé al paciente. Sin embargo, el paciente se negó y dijo, está mejorando, quiero seguir. De manera que completó alrededor de 8 ciclos de FOLFOX más e hicimos otro examen, y esto es varios meses después, de hecho ya 4 meses después de la terapia de quimioterapia y radiación inicial, y ahora en la resonancia empezamos a ver que sí se está formando una cicatriz en la pared rectal abdominal con una franja negra, y cuando vemos a la imagen endoluminal, ese tumor tan feo ya no está presente y tenemos una gran cicatriz. Sin embargo, sigue habiendo nodularidad palpable en la parte superior de la cicatriz, y en este punto ya completó los ciclos de FOLFOX y le sigo recomendando que necesita una cirugía, pero el paciente se sigue negando y dice, sigue mejorando, quiero seguir con el tratamiento médico. Por lo tanto, se le dieron 4 meses de Xeloda. Y recientemente se les volvió a tomar imágenes, no hay evidencia del tumor, sigue la cicatriz, no hay evidencia de enfermedad en ganglios, y a nivel endoluminal de nuevo vemos esta cicatriz de base amplia, pero no hay nodularidad palpable. De manera que ahora continúa, ya pasó un año de la quimioterapia y radiación y sigue bajo observación. Así que, para volver al tema, creo que muchos de los puntos que podemos llevarnos a casa el día de hoy es la evaluación de la respuesta clínica completa. Es una parte crítica ahora de los cuidados para el cáncer de recto y colon, pero ahora la recomendación nos dice no solo examen físico, sino también endoscopía y resonancia magnética, y para poder tener éxito con este abordaje no quirúrgico es que hay que ser buenos en nuestra selección, hay que elegir a los pacientes apropiados. Y otra cosa muy importante es que en este punto sigue sin ser el estándar de tratamiento. Ya vieron todos estos estudios, y después de estos estudios tenemos 200 pacientes, mientras que hay otros cientos de pacientes alrededor del mundo que desarrollan esta enfermedad y que son tratados de manera rutinaria, de manera quirúrgica, de manera que la observación sigue sin ser el estándar de oro. Hay que revisar los riesgos y beneficios en conjunto con los pacientes, y hay que hacerles entender que sigue siendo una terapia experimental. Y para los pacientes en sí mismos, tienen que ser capaces de participar en la vigilancia rutinaria. Para todos estos estudios, a los pacientes se les evalúa cada 3 meses con estudios repetidos, resonancias repetidas, esto durante el primer año, y luego se empiezan a espaciar después, pero tienen que ser seguidos de manera muy cuidadosa y cercana. Y finalmente lo que estamos viendo es que no se puede llegar a buenos resultados se puede llegar a buenos resultados con buena selección de pacientes y con buen seguimiento de los pacientes. Creo que esto se debe de hacer en el entorno de investigación en el cual se tiene buen seguimiento de los pacientes para poder entender lo que está sucediendo y para mejorar en lo que estamos haciendo. Y como ya hemos mencionado, creo que esto sigue siendo simplemente la punta del iceberg. En MD Anderson tenemos una terapia
individualizada. Es un centro para terapias personalizadas en el cual tratamos de verdaderamente dilucidar qué es lo necesario para tratar su cáncer en lugar de simplemente seguir algoritmos. Y creo que en este punto estamos también en el cáncer de recto. Todas las personas tienen más información gracias a resonancias magnéticas, endoscopías, el examen físico, revisiones en conferencias multidisciplinarias en las cuales se discuten las opciones de tratamiento y los algoritmos. Ahora se involucra también la evaluación patológica, la evaluación del margen circunferencial, la calidad de la resección, los nodos, los esfínteres y el si están involucrados o no, el papel de la invasión extraneurovascular. Y ahora estamos encontrando más opciones de tratamiento, no solamente para un paciente, sino para grupos de pacientes. A medida que sigamos adelante, creo que esto va a ser el futuro de la cirugía en cáncer de recto y creo que vamos a tener mayor cuidado personalizado y especializado. Gracias.